Me chequean si se escucha bien, ¿verdad? El celular, a ver si se escucha la transmisión. Me avisan. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias porque nos permites reunirnos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Tú eres santo, justo, bueno y digno de alabanza. Y queremos, Señor, reverenciarte con todo lo que somos. Agrádate de las meditaciones del corazón de tu pueblo. Y cúbrenos, Señor, con la justicia de tu Hijo siempre. Sabemos que no hay otra vestimenta que te resulte agradable sino la justicia de tu Hijo. Y por eso tu palabra nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Te pedimos estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, amado hermano, en el día de hoy estaremos hablando de las estrategias que el diablo usa en contra de la palabra. Las estrategias que el diablo usa en contra de la palabra. ¿Y por qué el diablo usa estas estrategias? Porque él le teme a la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Es generadora de fe. Convence para arrepentimiento. Trae vida donde hay muerte. Engendra amor y fe donde no existe. Y por eso el diablo usa estrategias, porque él no quiere que tú experimentes nada de eso. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, voy a leer la primera parte de ese texto ahora y más adelante lo leeré completo. Pero en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esa es la parte que quiero leer. ¿De quién se está hablando ahí? Donde Dios trae visión y claridad, tenemos otro Dios menor o falso, un falso Dios. Alguien que quiere ser como Dios, que tiene como propósito de existencia cegar el entendimiento de los incrédulos. Un creyente es alguien que viendo la palabra de Dios, la obedece, se niega a sí mismo y le sigue. Un incrédulo es aquel que puede que también haya escuchado la palabra de Dios, pero no obedece ni se sacrifica a sí mismo, sino que sigue según el deseo, los impulsos y el sentimiento de su corazón, poniendo su vida y sus decisiones por encima de las claras declaraciones de las Escrituras. Hay muchos incrédulos en las iglesias. Hay muchos incrédulos en el mundo. Algunos no conocen y no les interesa. Otros les interesa algo, pero no son fieles ni creen realmente a la palabra. En la Escritura, cada vez que vemos un ejemplo de fe, esa fe está acompañada de acción y obediencia. ¿Cierto? ¿Cómo sabemos que Abraham creyó a Dios? Porque habiendo escuchado el mandato de Dios, dejó su tierra y su parentela y siguió a Dios de día en día. Cuando vemos las acciones de aquellos que creyeron, siempre requería sacrificar algo e ir en pos de ¿quién? De Dios en obediencia.
Por eso la fe también se traduce como fidelidad. El diablo no le teme a que tú asistas a la iglesia. Él no le teme a eso. Tampoco le teme a las actividades religiosas. No le teme a eso. Ni mucho menos le teme a la adoración emocional. No estoy diciendo que la adoración emocional sea mala, pero esa adoración tiene que estar cargada de convicción, de fe, de esperanza, de seguridad en Él. Porque hay gente que canta emocionalmente, pero a la hora de la verdad no creen la palabra ni se mueven en la palabra. Así que la adoración es un acto de fe y de convicción profunda en el corazón. Tenemos que entender que si adoramos y cantamos y vivimos, toda nuestra vida se rige por la palabra. Y como se rige por la palabra, ¿qué quiere hacer el diablo? Estrategias en contra de la palabra. Él no quiere que en tu frente esté la palabra entre tus ojos, que no esté atada entre tus manos y tus acciones no reflejen la palabra, que no sean el soporte de tu hogar, ni lo que está escrito en tus puertas, para que cuando salgas y entres de tu casa, representes aquel que es la palabra. ¿A qué teme entonces el enemigo? Él teme a los que conocen a Dios en verdad. En la Escritura vemos cómo hasta los demonios huyen cuando una persona realmente tiene el Espíritu de Dios, vive en fe, en esperanza, en amor. Ellos reconocen y saben si tú estás cimentado en Cristo o si tu vida es, como decía la cantante Celia Cruz, buche y pluma no más, eso eres tú. Dios no quiere que nosotros como creyentes seamos así. Él quiere que nosotros seamos genuinos adoradores. De hecho, Él está buscando adoradores que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad, con un corazón genuino y sin limitaciones. Así que Él teme a los que conocen a Dios en verdad. Él teme a los creyentes que conocen la palabra de Dios de forma correcta en sus mentes como su modo de vida. La palabra de Dios es su vida y cómo viven. Los que no solo leen, sino que también obedecen. Los que entienden que la palabra de Dios es la vida que mueve. La Biblia habla de la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Así lo dice, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. El problema es que a veces sabemos mucha información, pero no actuamos en esa verdad. Y como no actuamos en esa verdad, demostramos nuestra incredulidad. Y recibimos el fruto o los efectos de esa obra de incredulidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2:15. La Biblia enseña, o las Escrituras enseñan. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mira lo que Dios está diciendo. Él quiere que tú y yo nos presentemos delante de Él y no huyamos avergonzados. ¿Por qué? Porque estamos trazando y cortando la palabra de Dios por donde se debe.
Eso se llama dividir la palabra correctamente, trazarla como Él manda. Es lo que dice el contexto en el original. Si Satanás puede distraerte, Él no necesita destruirte, porque tú mismo te debilitarás. Escucha bien, si Satanás puede distraerte, Él no necesita destruirte. Es lo que tienes que esperar mientras te distrae, para que tú mismo seas tu enemigo, porque estás ignorando lo más importante. Entonces te debilitas. Y él tiene unas estrategias. Primer punto, el engaño. Una de las estrategias de Satanás es el engaño. La Biblia le llama el engañador, el seductor de las naciones, el mentiroso, el padre de mentira. Pero Dios es la verdad, su Hijo es la verdad. El arma principal de Satanás entonces es el engaño. Es la mentira, es la decepción. La ha estado usando desde el jardín de Edén. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ven el tono de esa pregunta? Quiere poner en tela de juicio y presentar la verdad de Dios como si fuera una mentira. Él quiere convertirte en uno que duda del carácter de Dios. ¿Qué hace él por medio del engaño? Primero, cuestiona las Escrituras. Con que Dios os ha dicho. ¿Ve? Segundo, corrompe las Escrituras. O sea, tergiversa la verdad que Dios ha hablado. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que la serpiente con su astucia, como engañó a Eva, dice, que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando usted y yo nos dejamos llevar por los sentidos y por lo que sentimos, nos volvemos sensuales y podemos ser extraviados de la fidelidad a Cristo, y se manifiesta en nuestras acciones, en nuestra dejadez, en nuestra negligencia, en nuestra desobediencia. Nuestros sentidos son extraviados. Creemos que estamos bien, pero estamos siendo extraviados. ¿Quién hace eso? La serpiente, porque es astuta. ¿Están captando hasta aquí? ¿Están conmigo aquí? Bien. Lo próximo que él hace es falsificar las Escrituras. Él falsifica las Escrituras mezclando la verdad con el error. De hecho, él tiene muchos ministros en muchas iglesias que están mezclando la verdad con el error y están desviando a muchos, usando palabras fingidas, pero que no son el puro evangelio, ni la pura palabra de Dios, sino que es palabra adulterada. Él mezcla la verdad. En Mateo capítulo 4, versículo 6, veamos a Satanás tratando de mezclarle a Cristo la verdad y transformarla en algo distinto. Satanás está tentando a Jesucristo y lo lleva al pináculo del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. O sea, tírate del edificio, tírate del pináculo, de la parte alta del templo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, él estaba usando la palabra de Dios para que Cristo se matara él mismo. Un día Satanás vendrá donde ti y te dirá, bueno, mire el Empire State, si tú crees en Dios, tírate porque te sostendrá. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo?
escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. A veces usamos la palabra mal y reaccionamos mal y nos excusamos e interpretamos mal. Porque realmente no estamos viendo el fondo de lo que Dios quiere decir. Lo que nos lleva a otro de los recursos satánicos en contra de la palabra, la distracción. Usted tiene que analizarse a ver si esto le pasa a usted. A mí me ha pasado mucho, ¿sabe? No crea que yo estoy exento de estas cosas. Dice la Escritura en Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? ¿Cómo estaba Marta? Marta amaba al Señor. Estoy hablando de una mujer que temía a Dios. Pero estaba como afanada y turbada y ocupada en muchas cosas. Su mente estaba distraída en demasiado. Y Jesucristo le dijo claramente a su hermana y a Marta, mira a tu hermana de la cual te estás quejando y entiende que una sola cosa es necesaria. Y a ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. El problema es que nosotros, en vez de seguir a María, ¿a quién seguimos? A Marta. Y nos da el ejemplo de las Escrituras para que no nos desviemos y pongamos las cosas en su lugar. Distracción significa mantenerte ocupado con algo. El enemigo es experto manteniendo ocupado nuestra vida en distintas cosas para que no hagamos lo que realmente importa delante del trono de Dios. Por ejemplo, Él nos engaña con el ruido mundano. ¿Qué quiero decir con esto? Él nos sobrecarga de entretenimiento. Llamémosles al entretenimiento ruido mundano. Siempre esto del circo ha existido. Lo único que ahora son celulares, televisiones, programas. Siempre estamos llenando nuestra vida de actividades, algunas sin propósito, algunas que no tienen bendición eterna. Pero ¿qué hacemos? Escogemos esas cosas y después decimos, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar la palabra, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para la coinonía. ¿Ve? Estamos siendo engañados. Nuestro corazón nos engaña. La Escritura en Primera de Juan 2:15-16, el apóstol Juan nos amonesta y nos dice, no améis al mundo. ¿El mundo va a traerte qué? Muchas cosas que distraigan tu mente. No améis al mundo. Y dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ve qué claro? Yo creo que eso se interpreta demasiado de fácil. Él está simple y llanamente diciendo que cuando amamos las cosas que este mundo ofrece, realmente no estamos amando a Dios. Porque no le dedicamos el tiempo que Él se merece. ¿Y qué tiempo merece Dios de nuestra vida? Todo el tiempo. Toda tu vida es adoración. Toda tu vida, todas tus acciones. Antes de salir de aquí, mientras estabas en tu casa, se supone que tú adores con tus acciones, con tus palabras, con tu comportamiento reflejes su imagen. ¿Ve? En el trabajo reflejes quién es Dios. Porque acuérdense que fuimos llamados para reflejar el carácter de Dios en todo tiempo. Hay un cántico que cantamos, pero que muchas veces no practicamos. Alabaré a Jehová en todo tiempo. En mi boca su alabanza estará. En Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Lo cantamos, nos gozamos,
pero lo vivimos. Entendemos lo que cantamos. ¿Realmente estamos alabando a Dios en la manera en que nos amamos los unos a los otros? ¿En la manera en que nos buscamos, en que nos llevamos? ¿Entienden? Hoy Dios nos estaba dando una exhortación acerca del amor. Él nos está diciendo qué es el amor y nos dice lo que cuesta el amor, lo difícil y sacrificado que es el amor. Y sabes, Él nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Ve? ¿Qué estamos dispuestos por el amor? No estamos dispuestos hasta esos niveles. Nos distraen otras cosas. El texto sagrado dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que es la codicia de los ojos, y la vanagloria, o sea, la fama de este mundo, la vanagloria de la vida. Dice ahí, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en cuanto a esto de las distracciones, el enemigo es loco haciéndonos practicar novedades inútiles. ¿A qué me refiero con novedades inútiles? Me refiero a filosofías vacías. Él llena nuestra mente de principios y maneras de pensar que realmente son vacías. Él quiere dirigir tus sentimientos, Él quiere dirigir tus pensamientos para que tú corras por la corriente de este siglo y vivas como los demás bajo el imperio del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La Escritura dice en Colosenses 2:8, lo que tú y yo debemos hacer, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Acuérdense que el enemigo es un sofista, es un hablador, él sabe desviarte. Por lo tanto, no es bueno que tú hables con la serpiente porque él es astuto. A la serpiente no se le habla, se le corta la cabeza. Porque si tú hablas con la serpiente, te puede desviar, ¿sabes? Puede decirte cosas que parezcan bien razonables y sutiles. Y por eso Pablo temía que fuéramos desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que la serpiente con su astucia. ¿Por qué dijo eso? Porque es posible desviarnos. ¿Ustedes lo han experimentado? Esos desvíos. Yo los he experimentado, ¿sabe? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere el enemigo? Distraerte con la forma de pensar ¿de quién? Del mundo, sus tradiciones, sus maneras. Es que nosotros siempre hacemos las cosas así. Es que así siempre ha hecho. La pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué dice Dios al respecto? ¿Y qué quiere Dios que se haga? ¿Y cómo se haga? Eso está claro. Pero el problema es cuando amamos más las tinieblas y la manera del mundo que la luz. Y tomamos decisiones emocionales, pero no de confianza, no en fe, sino en duda, en temor, en miedo y porque nuestra mente está distraída. Lo que nos lleva a otro argumento de la distracción. Él nos distrae porque quiere que tú y yo perdamos el tiempo. La Biblia en Hechos dice que Dios nos da un tiempo sobre la tierra para que busquemos a Dios. Así que Él buscará todo lo posible para que tú no dediques tu tiempo a tener tus encuentros con Dios. Él no quiere que tú tengas espacio para la palabra. Porque la palabra te muestra la mentira y corta la mentira con la verdad. En Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es que no creemos eso. No creemos que los días son malos. Por lo tanto, nuestra mente está distraída. Lo que nos lleva al tercer punto, la oscuridad.
El enemigo promueve la ignorancia de la verdad. Oscuridad no es otra cosa que la ignorancia de la verdad. La Biblia dice que la exposición de las palabras de Dios alumbra. Pues entonces su arma en contra de la palabra es que tú la ignores. Y si por casualidad la lees, muchas veces te envía falsos maestros para hacer lo que dijimos al principio: cuestionar, corromper y falsificar ¿qué? Las escrituras. La escritura dice en Oseas, capítulo 4, versículo 6, lo dije en otra predicación: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y de momento dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El enemigo quiere que tú te separes de la palabra de Dios y la pongas a tus espaldas desobedeciéndola, que la ignores completamente, porque así te pone en la posición de enemigo de Dios. Es como si te ayudara a autodestruirte. Si Dios es amor, pues déjame poner a esta persona en una posición donde se vuelva un enemigo de Dios. Uno que ignora a Dios. La palabra de Dios tiene un término para uno que echa a sus espaldas la palabra de Dios. ¿Cuál usted cree que es esa palabra? Impío. Eso es la palabra de uno que echa las palabras de Dios a sus espaldas. Impío. No hay devoción para Dios. Dios no es reverenciado, no es honrado. De hecho, es menospreciado y desestimado. Allí se muestran nuestras lealtades. Él quiere mentes ciegas. Acuérdense que estamos hablando de oscuridad, y la oscuridad significa una persona ciega. ¿Cómo está? En oscuridad. Él quiere mentes ciegas. ¿Y qué son mentes ciegas? Mentes ciegas son personas incapaces de discernir la verdad. Él quiere que tú seas incapaz de discernir la verdad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, que fue el versículo que leímos al principio, ahora lo voy a leer completo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Él quiere atacar para que tú no veas, para que tú estés ciego. Mira, cuando la gente está aquí, el enemigo distraerá tu mente, te hará dormirte y tú no te explicarás por qué. Debilitará tus sentidos, te confundirá en tu pensamiento. Hará que menosprecies las cosas que son importantes. Porque Él no quiere que brille sobre ti aquello que pueda iluminarte. ¿Qué es lo que ilumina? La palabra de Dios. De hecho, aunque Él hace con los incrédulos, también busca cegar ¿a quién? A los creyentes. Él no se cansa de tratar de cegar a los creyentes. Él, ¿cómo lo hace? Él trata de nublar su entendimiento con la carnalidad. De nublar nuestras decisiones con una vida que se deja llevar por la carne o por los impulsos de la carne o las emociones de la carne y no por medio de la verdad. Veamos la escritura en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, Pablo está amonestando a la iglesia que tenía todos los dones, pero no los estaban usando bien, porque se estaban comportando como niños. No como gente espiritual, se estaban comportando como niños. Esa palabra fue dicha ¿a quién?
a la iglesia. Y de momento dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, mira lo que implica la carnalidad, celos, las obras de la carne, ¿no? Celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. O sea, el Señor está diciendo a la iglesia que los creyentes no somos llamados a vivir en la carne y dejándonos llevar por lo que sentimos, porque eso significa que estamos andando como los hombres. Y aquí se está hablando de los hombres terrenales, de los que no han tenido un encuentro personal ¿con quién? Con Jesucristo. Pablo está amonestando a la iglesia en Corinto para que ellos dejen esas prácticas de contiendas que crean cismas y divisiones. El enemigo también usa para desviarnos el descuido de la Biblia, el descuido de las Escrituras. ¿Por qué? Porque él quiere hacer eso. Porque sin palabra no hay luz. Sin la palabra no hay luz. Hay mucha gente que se para en los púlpitos, hablan de psicología, hablan de mucha basura de esa. Algunos no estarán de acuerdo, pero yo creo que es basura. Si te molestas conmigo, ven y habla conmigo y te lo demuestro por las Escrituras. Los pensamientos y los razonamientos humanos, tú no los puedes mezclar con esto. La fuente de la psicología es atea y llama enfermedad a lo que Dios llama pecado. Si tú tratas el pecado como una enfermedad, lo que necesitas es medicamento y tratamiento. Pero si tú entiendes que el pecado es pecado, lo que necesitas es arrepentimiento. Y muchas veces nos necesitamos arrepentir y volvernos de nuestros caminos, pero nos gusta que nos traten como si estuviéramos enfermos. ¿Entiendes? Podemos hablar de esto largo y tendido, pero no es el propósito de este mensaje, así que continuamos. Dios nos dice en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, o sea, luz que alumbra en mi camino. En la Biblia, la palabra luz significa claridad de mente e iluminación. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender al sencillo. Dios quiere traer claridad y no confusión, pero el enemigo quiere traer oscuridad, falta de entendimiento. Él quiere cegarte. Lo que nos lleva a la próxima estrategia del maligno, la doctrina. La doctrina es buena, pero la doctrina torcida no lo es. Hay gente que dice, no, en nuestra iglesia no predicamos doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. ¿Qué están diciendo? Que allí en esa iglesia no se enseña. O sea, yo no sé qué hacen allí. Ellos quieren decir con esto que no hablan de ciertas cosas porque dicen que trae desunidad. No, amigo mío. La doctrina verdadera une a los que tiene que unir. Separa a los que aborrecen la doctrina de Cristo. O sea, discierne y parte y muestra quién está por Dios y quién lo rechaza en su corazón. ¿Entiendes? Jesucristo dice que muchos no querían Él y no lo amaban porque amaban más las tinieblas que la luz. La palabra de Dios es luz que alumbra en el camino. ¿Entienden? En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice,
¿Para qué sirve la doctrina? ¿Y quién usa a Dios para también dar esa doctrina, esa enseñanza? Dice, Dios dio dones y entre esos dones, en Efesios, se nos habla de pastores y maestros cuyo propósito es enseñar la doctrina dejada por Cristo y sus apóstoles. Por eso Pablo le decía a Timoteo, predica con toda doctrina. ¿Ve? O sea, Pablo le dice a Timoteo, predica con toda doctrina. Y de momento en otra parte, y tú predica la palabra. Pero por ahí dicen, no predicamos doctrina. O sea, no enseñamos. Efesios capítulo 4, 14 nos dice, ¿para qué sirve? Para que ya no seamos niños, fluctuantes, gente ambivalente, gente que se mueve por los vientos de enseñanza. Y de momento dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas o estrategias del error. ¿Ve lo que usa el enemigo? Artimañas, estrategias para hacernos desviarnos, para errar, para mantenernos fluctuantes, para que tomemos decisiones emocionales y no por convicción bíblica. No estamos diciendo que no somos seres emocionales, ni de pensamiento, pero nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y todo lo que somos debe someterse a la obediencia a Cristo. Eso es lo que sí dice la Escritura. Eso es creer. Lo demás es desobediencia disfrazada de fe. Ay, este pastor le está dando duro. No, hermanos, estoy declarando las Escrituras. ¿He dicho algo que no sea bíblico? La Escritura nos confronta. Nos deja ver dónde estamos parados. Para sanarnos, para afirmarnos, para establecernos, para perfeccionarnos. El enemigo quiere la mezcla doctrinal. Él quiere mezclar la ley con la gracia. Gálatas 1, versículos 6 al 7 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. No, estoy leyendo donde no es. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1, 6 al 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ve lo que pasa? El evangelio es claro, pero la gente lo quiere mezclar ¿con qué? Con ley. Los judaizantes querían que cumplieran sus rituales y que cumplieran toda la ley de Moisés y se sometieran a muchas cosas y prácticas. Pero la Biblia dice no, eso es diferente. Un evangelio diferente. ¿Por qué los maestros falsos hacen esto? Para desviarte y convertirte en un anatema. Por eso es que más adelante la Biblia dice que los que practican estas cosas están bajo la maldición. El enemigo quiere que tú te desvíes para que tú mismo te conviertas en una maldición. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando lo trataron de maldecir? Fueron bendecidos. Pero ¿qué pasó finalmente? Balaam le dio un consejo al rey enemigo de que lo que tenían que hacer era seducir a los hombres de Israel por medio de las mujeres madianitas. Y cuando usaron otra estrategia, la seducción de la mujer madianita con los hijos de Israel, Israel cayó y pecó y adoró sus dioses y se mezcló con los extranjeros, lo que Dios había prohibido. Habían errado al camino
Y la ira de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre el pueblo. ¿Ve lo que hace el enemigo? Él quiere convertirte a ti, por medio de tus desvíos, en un enemigo de Dios. Esas son sus estrategias. Desviación doctrinal. Ya hablamos de mezcla, ahora desviación. Pablo exhorta al pueblo para que no abandonen el verdadero evangelio que había sido predicado y revelado. En Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos. Nos da instrucciones claras. No dice que razonemos, no dice que nos mezclemos con ellos, nos dice apartaos. La palabra apartaos es una palabra que también significa ser santo o santificado, apartado para. Nuestra labor es separarnos para Dios, no mezclarnos con los pensamientos de este siglo. Esto no significa que no tengamos amigos que son inconversos. Lo que significa es que si vamos a estar con ellos, tenemos un trabajo que hacer. Ellos son el campo. Y nosotros tenemos que sembrar la semilla de la palabra en sus vidas. Y tenemos que tener cuidado de no pegarnos tanto que la semilla que ellos traen se siembre en nuestros corazones. Porque el enemigo es loco con la disensión y la contienda, la riña, la enemistad, todo eso procede de él. Él divide matrimonios, divide iglesias, divide gobiernos, divide personas. A él le encanta dividir y restar, lo he dicho tantas veces. El engaño doctrinal. Note que lo que se quiere predicar es otro Jesús, otro evangelio. Segunda de Corintios 11:4 dice: porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuál es entonces la enseñanza ahí? No hay espacio para tolerar un falso evangelio. El problema es que ahora en las iglesias se tolera la mentira. Se tolera el falso evangelio. Al tolerarse un poco de levadura, leuda toda la masa y poco a poco la mentira se va como una serpiente apoderando de las otras áreas. Por eso hay muchas iglesias predicando hoy mentiras a los oídos de los feligreses y engañando a muchos con palabras fingidas, como dice el apóstol Pedro en su carta. Quinto punto. El enemigo usa esto de la dependencia para desviarnos. No entiendo, hermano. Uno debe depender de Dios. No me malinterpretes. Él quiere que tú dependas de la carne, de la fuerza tuya, de tu voluntad. Él quiere que la carne reemplace la verdadera fe. La fe verdadera depende y confía ¿en quién? En Dios. Pero el enemigo quiere que tú confíes en tus capacidades, en tu carne, en tus razonamientos y en los razonamientos de la gente del mundo. Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Está caldoso ese versículo, ¿verdad? Y pone carne por su brazo, o sea, la fuerza humana, por su poder, por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová.
Mira de quién están hablando. Esa persona que confía en el hombre, pone su confianza en la fuerza o sabiduría humana, realmente en su corazón, ¿qué ha hecho? Apartarse del Señor, de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito. Ahora aquí está la contraposición. Hagamos caso. Se los ruego. Ahora me duele la espalda, pero me gustaría arrodillarme allí y decirle. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Ve la diferencia? Y cuya confianza es Jehová. Cuando tú confías en Jehová, ¿en qué estás confiando? En las enseñanzas de Dios. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y ahí, inmediatamente después de eso, mira con qué le está diciendo al hombre. Versículo 9, engañoso es el corazón, ten cuidado. No dejes que tu corazón te desvíe. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿El corazón le gusta qué? La fuerza humana, la potencia humana, la sabiduría humana nos aparta de Jehová. Y ahí dice, ¿de dónde procede? Del corazón que nos engaña. Engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y de momento en el versículo 10 nos dice, ¿quién realmente conoce tu corazón? No tú. ¿Quién lo conoce? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, ¿qué quiere el enemigo? Que tú seas autosuficiente. Un corazón que confía en sí mismo y en otros antes que ¿quién? No está diciendo que no puedas confiar en alguien. Está diciendo el problema es cuando Dios no es tu confianza absoluta y máxima. Él quiere que tú confíes en tu sentir, en tus sentimientos. Una persona que confía siempre en sus sentimientos es una persona confundida, sin entendimiento. Dirigido como las olas del mar. Porque ¿cómo son los sentimientos? Variables. Nuestras vidas transcurren por sendas variables. Ante ella se abaten 1000 afanes mezquinos. Mas su consejo eterno dirige sus destinos. Sus decretos preciosos, sagrados e inmutables. ¿Qué dirige tu vida? Por eso en Proverbios capítulo 3 versículo 5, el sabio decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así lo dice, en tu propia inteligencia o capacidad. Tenemos también otro problema. Él quiere que usted confíe en el pecado y en los beneficios del pecado. Porque Él quiere esclavizarte con ciertos hábitos. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16.
Se lo está diciendo a la iglesia. ¿A quién, iglesia, te estás sometiendo? ¿Al pecado o a la justicia? Tú diría como Superman, a luchar por la justicia. Eso decían los cómics que yo leía cuando era chamaco. Y que veo todavía en películas a veces, ¿oye? Confianza en el sistema. El enemigo quiere que tú confíes en el sistema de valores de este mundo. Él quiere entrenarte a ti y a tus hijos en la manera de pensar del mundo. Pero eso es un error porque la Biblia dice que tú no eres del mundo. El pensamiento de este siglo y una religión basada en la sabiduría de este mundo es puesto por encima de la revelación de Dios. Cuando tú pones las palabras y las enseñanzas de los hombres por encima de la revelación de Dios, lo que te moldea es el mundo. Y la Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire rige tu vida. No, yo no. Sí. ¿Cómo tú lo sabes? La evidencia, el fruto de tus decisiones, tus acciones, tus reacciones y tus emociones muestran a quién tú y yo le somos leales o fieles. Por sus frutos los conoceréis. Dice la Escritura, pues si habéis muerto a Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario. Si tú lo quieres hacer, no está mal. En humildad y en duro trato del cuerpo. Pero mira cómo termina. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas veces estas cosas no son otra cosa que también la carne manifestándose. Y en vez de ser humildad, es orgullo disfrazado. Miran lo que hago, mira cómo. Tenga cuidado. ¿Cuáles son las motivaciones? La motivación importa. Porque la religión cristiana es la religión del corazón. Amén. No, hermanos, no es religión, sino relación. Cada vez que yo escucho eso, me duelen las entrañas. Religión, vuelvo a repetir para los que escuchen por las redes, significa volver a unir. Volver a unir. Dios vuelve a unir a sí mismo a su pueblo por medio de Jesucristo. Así que la verdadera religión es Cristo, crucificado y glorificado. A Él sea la gloria. Indefensión. ¿Cuánto tiempo llevamos? No sabemos. Tales cosas, dice la Biblia, indefensión. Quiero terminar con este punto hoy y la semana que viene continuamos con el mensaje. Pero este es el último punto de hoy. Pero no se ha acabado el mensaje. No se lo pierda, hermano. No falte. A la misma hora y por el mismo canal. Si quieren le pongo la música del Chavo también. Tan, 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 tan. No se lo pierda. Indefensión. Indefensión es una palabra que significa sin defensa.
El creyente debe estar armado, pero el enemigo quiere quitarte el arma. Él no quiere que tú te dediques al arma y que quedes como indefenso. ¿Para qué? Si él hace que tú ignores la palabra, tú estás indefenso. Si tú tomas decisiones emocionales, tú estás indefenso. Tú no vas a ganar así, tú vas a perder. Estás derrotado. Y él quiere quitarte la espada, no tan solo como conocimiento, sino como arma de guerra. Sin espada no hay victoria. Escucha bien, sin espada no hay victoria. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ouch. Aleluya. Sin espada, la palabra es ignorada. Cuando tú no estás usando la espada, es que estás ignorando ¿qué? La palabra del Espíritu. En Hebreos 4:12, la Escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el enemigo no quiere que tú ni estés vivo, ni seas eficaz, sino que tomes tus decisiones aparte de lo que Dios dice. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos, para aquellos que no saben, son lo que está dentro del hueso. O sea, discierne lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El enemigo no quiere que tú descubras la realidad de tu ceguera y de tu oscuridad. Él quiere cegar tu entendimiento para que permanezcas alejado de la luz de Cristo y no te resplandezca. Él quiere que perseveres en tu propio proceder. Pero Dios te ha dado, hijo de Dios, una herramienta poderosa para discernir el corazón y el pensamiento y penetrar profundamente en tu alma. Así que la verdadera psicología, lo que verdaderamente trabaja con la psiquis, palabra que significa alma, no son las invenciones de los hombres, sino son la palabra de Dios, eterna, poderosa, inconmensurable. Dios, cuando actúa con su palabra y penetra profundo en el corazón, llega donde otros nunca llegarán. Él llega a la zona desconocida. Él entra a tu alma y llega al Twilight Zone, a la zona desconocida. Y llega donde otros no han llegado jamás. Mejor que Star Trek. ¿Eh? Mejor que Buzz Lightyear para los nenes. Al infinito y más allá. Mejor que Leonor, más allá de lo evidente. La palabra de Dios escudriña como llama los pensamientos y el corazón. Él lo dijo, porque yo escudriño la mente y el corazón. Lo leímos allí. Este es nuestro Dios. Todo lo demás que mencioné es pura fantasía. Lo real es el poder de Dios. Y cuando digo todo lo demás que mencioné, estoy hablando de los programas que mencioné. ¿Okay? Por si acaso alguien dice, no, pero tú mencionaste otras cosas. El que entiende, entienda. Amados, sin escudo. Él quiere dejarte indefenso y sin escudo. ¿Quién es el escudo del creyente, según la Biblia?
el Señor, ese escudo. ¿Por qué Él quiere dejarte sin escudo? El escudo que representa en la armadura del creyente. La fe. Él quiere entonces debilitar ¿qué? Tu fe. Tu confianza en Dios. Por eso pone la duda y la mentira. Para debilitar tu fe y tú quedes desprotegido porque no estás creyendo a la palabra. Estás creyendo lo que tú sientes, lo que tú piensas. Pero no estás creyendo lo que Dios dice y manda. Dice el texto en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Nota? Por eso él ataca tanto la palabra. O quiere que la ignores por completo o quiere mezclarla o diluirla para que no actúe como la verdadera medicina de Dios para tu alma. Él quiere dejarte con una fe debilitada. Porque Él sabe que si tú le dedicas tiempo a la oración y a la palabra en oración, vas a ser fortalecido. También quiere dejarte sin estabilidad. Así que quiere dejarte sin espada, sin escudo y finalmente por hoy, sin estabilidad. Alguien que vive inestable se tropieza de muchas formas. De las 5 maneras que siempre digo. Se tropieza por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Siempre está tropezando. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden afirmarse en lo que han creído porque siempre reaccionan de la misma manera. Han permanecido como niños. ¿Qué dice el texto? Nos enseña que somos fácilmente sacudidos o zarandeados. Y sabes que Satanás va a donde Dios continuamente para pedirle que si puede zarandear, ¿qué? Tu alma. ¿Cuántos aquí se han sentido zarandeados? ¿Entiendes? Él quiere zarandearnos. Él quiere que nuestra fe sea sacudida, que nuestras defensas caigan. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, o sea, de la palabra que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él quiere que tú y yo permanezcamos firmes y estables. Dios quiere eso. El enemigo no quiere que usted entonces permanezca fundado. Mucho menos quiere que estés firme. Y de hecho quiere moverte de la esperanza. Él quiere cegarte y quitarte toda esperanza. Porque Él sabe que la esperanza, así como el amor, tiene un solo nombre. Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él debe ser el objeto de tu esperanza y de tu alabanza. Vamos a orar y luego quiero que mediten en un cántico que les traje acerca de cómo el pueblo de Israel, en un momento de dificultad, cuando el enemigo, un pueblo mucho más numeroso que ellos, los iba a atacar y quería destruirlo, ¿qué ellos hicieron? ¿Y qué podemos hacer nosotros cuando nos encontramos con estos enemigos que son más fuertes que nosotros? Padre Santo y bueno, te doy gracias por este tiempo en la palabra.
por este tiempo en devocional y en exhortación, por cómo tú hablas a tu pueblo y nos instruyes para lo que es provechoso, para que participemos de tu santidad, para que andemos en vida nueva, afirmados en la verdad, vestidos con las armas de la justicia, para que habiendo acabado todo, permanezcamos firmes ante las acechanzas del maligno. Oh Padre, enséñanos a vivir en fe y por fe, y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Te pedimos estas cosas creyendo en el poderoso, glorioso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pongamos esta alabanza, presten atención, si la quieren cantar, la cantan o la aprenden. Es larguita, pero escuchen, súbeme el volumen para que atrás se escuche bien.